querido Toño, al doctor Isaac de Paz González, el doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, amigo, miembro de esta familia Sin Censura. Doctor, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buen día, ¿cómo están? Felicidades por la cobertura a la reunión trilateral. Estuve muy atento y pues muy buena cobertura. Muchas gracias y muy contento de estar aquí en esta mesa. Gracias, doctor. También saludo al escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Cómo estás, José Alfredo? Buenas tardes en Washington. Me imagino que donde andas tú, buenos días, como el doctor Isaac. Hola, querido Vicente, me sumo a la felicitación del doctor Isaac. La verdad estuvimos muy emocionados de ver cómo le metieron cuerpo, corazón y alma a esa transmisión, y la verdad estuvimos siguiendo todo y la verdad vibramos con ustedes con esa transmisión donde el amor a la comunicación brotó por todas partes. Muchas gracias. Pues empecemos precisamente para el público consentidor con los temas que están sobre la mesa. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace muchas referencias históricas y creo que hay mucho que escarbarle a esas referencias históricas. Se puede hacer una comparación como con Andrés Manuel López Obrador y Biden, con Cárdenas y Roosevelt. ¿Qué referencias podemos hacer en las relaciones que hemos tenido históricamente entre México y Estados Unidos? Doctor Isaac, empiezo contigo. Muchas gracias, Vicente. Pues el presidente López Obrador es un conocedor de la historia de México y por supuesto también de la historia de México frente a nuestro vecino, ahora aliado. Y creo que sí se puede hacer una muy buena comparación, porque recordemos que esa época de esa relación entre Cárdenas y Roosevelt fue la época que permitió el milagro mexicano, es decir, en una economía sustentable, con un reparto agrario, con un apoyo a diversas actividades productivas supervisadas e impulsadas por el Estado. Ojo, esto es algo que puede ser un marco de comparación porque Biden, con su plan de infraestructura, precisamente pretende reactivar la economía de Estados Unidos con una gran obra pública en distintos sectores de las telecomunicaciones, de la infraestructura institucional. Y creo que sí hay un buen marco de referencia. Y por otro lado, algo que sí es muy distinto es el cambio de narrativa, por lo menos en este presidente, porque México aspira a ser tratado como un igual, que es un principio del derecho internacional de los estados, el trato entre iguales. Por supuesto que hay muchas diferencias, muchos desequilibrios, pero sí es importante que el presidente, que el jefe de la Casa Blanca, de la nación militar más poderosa, o una de las más poderosas por lo menos, tenga ese trato deferente para decir sí nos interesa tener una relación entre iguales. Entonces, creo que sí hay un cambio de discurso muy importante y es un avance porque permite legitimar también el discurso del presidente López Obrador al establecer que México busca una relación entre pares, entre iguales, sobre todo con Estados Unidos. Eso diría de inicio, Vicente. Muchas gracias. Gracias, doctor. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿tú qué piensas? Muchos dirán que es una exageración el comparativo entre Andrés Manuel López Obrador y Tata Cárdenas, pero nada más habría que recordar que precisamente el general Lázaro Cárdenas del Río contaba con un respaldo popular impresionante que queda de manifiesto con la expropiación petrolera, y tienes a un Andrés Manuel López Obrador, ya lo platicaremos más adelante, con un amplio respaldo popular y una gran legitimidad, parte de lo que mencionábamos en la cobertura una y otra vez ayer, mi querido José Alfredo. Sí, definitivamente. Mira, hay que recordar, hace unos cuantos días el embajador Ken Salazar comparó a Andrés Manuel López Obrador con Roosevelt, ni más ni menos que el embajador de Estados Unidos comparó a nuestro presidente con el titán de las libertades, como decía nuestro presidente allá en Washington. Y entonces, pues bueno, si el embajador es el que hace la comparación,
pues bueno, creo que algo tiene que ver en esto. Y pues bueno, tanto Roosevelt como Cárdenas iniciaron sus gobiernos con políticas del bienestar. Justamente nace con ellos este concepto del bienestar, que es una idea europea, pero ellos la toman después del crack de 1939 y entonces empiezan a tomar el control de la economía, empiezan a invertir, el Estado benefactor empieza a invertir en obra pública y de esta manera empieza a haber movimiento económico. Roosevelt es un presidente tan generoso que en esa época construye la presa Hoover, precisamente su contrincante inmediato anterior en las elecciones presidenciales. Entonces, por eso Roosevelt es un fuera de serie en este caso, y Andrés Manuel López Obrador inicia su gobierno con políticas del bienestar, como si estuviéramos en la peor etapa económica. Él haz de cuenta, entra con esos programas, por ejemplo, el Sembrando Vida, y entonces se identifica el mundo con la gente que piensa en el keynesianismo, que es esto de que el Estado invierta y que el Estado sea más partícipe de la rectoría económica de los países. Entonces entra Andrés Manuel inspirado, y lo ha dicho muchas veces, con estas políticas, inspirado en Lázaro Cárdenas e inspirado en Roosevelt. Y entonces el Sembrando Vida, que es una inspiración de Roosevelt, del Estado benefactor, lo lleva a El Salvador, a Honduras y a Guatemala, tiene éxito, y con ese ejemplo, con el ejemplo del éxito en México y con el ejemplo del éxito que está teniendo en Centroamérica, lo lleva a la cumbre. Y pues al parecer ya, por lo dicho por Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, pues ya está de acuerdo el gobierno de Estados Unidos en invertir en Estados Unidos, en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala y Honduras. Entonces Andrés Manuel triunfa con el ejemplo, llevando esto, y eso no es otra cosa más que pura inspiración de Roosevelt y de Lázaro Cárdenas. Por otra parte, tenemos una similitud muy importante. Cuando fue la expropiación petrolera, Roosevelt respetó la decisión del generalísimo Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas le envió una carta explicándole los motivos de la expropiación. Lo mismo ocurre con Andrés Manuel, que dicho sea de paso, tiene la gran virtud de haber convencido primero a Trump de sacar el tema energético del TEMEC, que eso fue una de las discusiones más álgidas dentro de la negociación. Después ya saca el tema, y ahora con Biden viene esta reforma eléctrica en la cual también Biden respeta por completo, y hay una breve explicación de Andrés Manuel en la cumbre, pero nadie le pidió explicaciones, él simple y sencillamente los puso en un entorno, y eso es muy parecido también entre Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, que ambos no necesitaron de mucho para que sus homólogos norteamericano y canadiense en este caso entendieran la reforma energética sin entrometerse. Y ya para cerrar este comparativo, tenemos que en la época de Roosevelt fue el embajador en México de Estados Unidos, Daniel Josephus, y durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador ha sido Christopher Landau y Ken Salazar. Ambos, Ken Salazar y Landau, enamoradísimos de México, de la magia de nuestro país, igual que Josephus. Entonces tenemos esa similitud también. Incluso Daniel Josephus le escribe una carta a Roosevelt diciéndole que está maravillado con los cambios del gobierno de Lázaro Cárdenas, y le dice puntual, le dice: estoy percibiendo cambios que serían buenísimos en nuestro país, pero que no nos atreveríamos a hacerlos. Entonces me sirve México para observar estos cambios progresistas. Entonces, así estas similitudes son las que he encontrado al respecto, querido Vicente. Muy bien. Déjenme preguntarles, ¿cómo creen que le fue al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Fue un rotundo éxito? ¿Fue un gran triunfo? ¿Cómo lo defines, doctor? Y te lo pregunto porque, híjole, con todo el sarcasmo del mundo, lo voy a decir, no sé si creerle.
a los paisanos y paisanas que entrevistamos, muchos de otras partes de Estados Unidos que vinieron a Washington para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador, o creerle a las mesas de análisis que organizaron en medios tradicionales con Lili Telles, Xochitl Gálvez y ¿quién fue? Kenneth López Rabadán. Yo pregunto, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo, doctor? ¿A quién le creo, José Alfredo? ¿A los paisanos que vinieron a sudar la gota gorda y que desinteresadamente estuvieron al pie del cañón? ¿O a los que a la distancia dicen cualquier barbaridad desde el hígado? Doctor, te escucho. Bueno, pues no me gusta contestar así, pero ¿qué vieron? ¿Qué apreciaron tus ojos, tus oídos, tus sentidos? ¿Qué se respiraba en Washington ayer? Un apoyo, un respaldo total, legítimo. Políticamente llegó el presidente a Washington muy fuerte, sorprendiendo pues a extraños. A los propios no nos sorprende, pero a los extraños sí. Un servicio secreto que se sorprende de cómo hay muchísima gente en Estados Unidos que apoya a su presidente, y pues es indubitable, es un hecho notorio que el presidente tiene un amplio respaldo. En México muchos columnistas así lo reconocen, y también tiene sus detractores, pero eso es natural. La oposición y pues todos estos sectores reaccionarios pues se quedaron en la orfandad ayer. O sea, sin mañanera no saben vivir, no saben de qué hablar, no tienen quien les marque el rumbo, se les pierde la brújula de la mañanera. El presidente es su norte, es su brújula, porque sin el presidente no saben ni de qué hablar ni qué decir. La verdad es que están lamentablemente en la orfandad intelectual y tienen que acudir a los dichos, a la agenda presidencial, porque pues no tienen una agenda propia. Y bueno, en términos ya de los avances o las aportaciones a la relación trilateral, pues el presidente, como jefe del Estado mexicano, pudo poner los puntos más urgentes en la agenda trilateral, que son, uno de ellos, fortalecer los mecanismos de seguridad fronteriza. Se va a hacer una comisión para supervisar el tráfico de armas, una verdadera comisión, no como la de la época de Calderón, que permitió el tráfico ilícito con las famosas operaciones que facilitaron incluso ese tráfico de armas con la operación Rápido y Furioso. Y el segundo, y yo creo que uno de los más importantes a nivel global que está pasando desapercibido, es esta visión del presidente de México diciendo que Norteamérica es un gran mercado que aporta el 14% del consumo y de las relaciones comerciales de la economía global, un poquito abajo de China, y que es paradójico que los puertos del Pacífico en Estados Unidos estén inundados de mercancías provenientes de China, cuando aquí hay fuerza de trabajo joven, hay desarrollo tecnológico. Y creo que ese punto es uno de los grandes éxitos del presidente, poner sobre la agenda trilateral esa integración económica con soberanía, con respeto y con una relación entre iguales. Creo que sí va a haber un cambio en el discurso y en las políticas públicas regionales a partir de eso. Y yo me quedaría también con, como punto final, pues que le recordó a Biden la promesa de la regularización de los migrantes. Así que con esas tres premisas, pues dígame si no va a ser un éxito la visita en esta cumbre trilateral en Washington, Vicente. Así es, me escribe un amigo, José Alfredo, ni los más optimistas pensaron que la visita fuera un rotundo éxito, pero creo que es evidente esto de lo que también nos habla el doctor Isaac de Paz González. El presidente pone en la agenda un par o tres temas importantes. El tema migratorio, el tema del apoyo de Canadá a México con hidroeléctricas, y cuando les dice en el discurso en la Casa Blanca, tanto a Justin Trudeau como a Joe Biden, aguas porque China nos arrasa, y no podemos pensar en el uso de la fuerza para contrarrestar algo que podemos trabajar desde ahora, poniendo la atención
y haciendo lo que nos corresponde en nuestras economías. Ese discurso, así como empieza con los datos duros, me pareció, con mucho respeto lo digo, para la audiencia y que no suena a papacho, a cebollazo, muy chingón, muy chingón. Creo que es el momento en el que desde la perspectiva de su servidor se define como el estadista que es Andrés Manuel López Obrador, diciendo: aquí traigo mis datos duros, hice mi tarea y vale más que nos pongamos a trabajar. Sí. José Alfredo. Vicente. Bien, sí, Vicente, exactamente. Precisamente un concepto que tú manejaste el día de ayer durante la transmisión fue el cambio de paradigma. Precisamente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, si podemos hacer un concepto, un común denominador, es que está cambiando el paradigma. ¿Por qué? Porque ya vamos a dejar de hablar de migración para empezar a hablar de circulación de trabajadores. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador tiene como mira a la Unión Europea. La Unión Europea tiene 4 libertades, estimado Vicente, que es la libre circulación de mercancía, la libre circulación de trabajadores, la libre circulación de servicios y la libre circulación de capitales. Atendiendo el tema migratorio, de lo que les dice Andrés Manuel, que comentaba el doctor Isaac, que les dice: a ver, vamos a ponernos de acuerdo porque no se hagan, necesitan de la fuerza de trabajo mexicana, tanto Canadá como Estados Unidos. Vamos haciendo un plan para hacer una circulación regulada, ordenada de trabajadores. Ahí está Andrés Manuel de manera unilateral proponiendo la libre circulación de trabajadores, que ya lo tiene la Unión Europea como uno de sus libertades fundamentales. Y también la cuarta libertad de la Unión Europea es la libre circulación de capitales. Entonces, Vicente, yo creo que en un futuro vamos a dejar de hablar de remesas y ya vamos a hablar de transacciones fluidas entre ambos países. ¿Y qué papel está haciendo Andrés Manuel López Obrador tan importante? En principio, hizo una reforma para que el creó el Banco del Bienestar, más bien, para que el Banco del Bienestar recibiera remesas sin cobro de comisión. Entonces se va a bancarizar a los migrantes, dándoles una tarjeta a los que están del otro lado de la frontera y a sus familiares que están en nuestro país, para que con un simple depósito ellos ya reciban el dinero sin comisión. Entonces Andrés Manuel López Obrador está avanzando de esta manera, en principio, en que el dinero que se quedan con ellos, las empresas pues intermediarias que mandan las remesas, porque ellos ganan en el tipo de cambio y ganan en la comisión. Entonces el Banco del Bienestar va a ofrecer un tipo de cambio muy accesible, sin comisión, y entonces el dinero va a fluir directamente. Si estamos viendo aumentos récords en las remesas, pues ahora imaginemos cómo va a estar, ya que la comisión se va a venir ahora sí directo para los familiares. Esto va a ser una reactivación económica muy importante. En ese sentido, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la cumbre es total, porque todo lo que ha venido haciendo desde el primer momento de su gobierno, todas las políticas del bienestar las está internacionalizando. Por ejemplo, el Banco del Bienestar, por medio de esta bancarización, pues resulta que nos va a beneficiar mucho económicamente y da el primer paso para tener una libre circulación de capitales con Estados Unidos. Así es, doctor, tú también tenías una opinión al respecto. Sí, Vicente, pues yo creo que se está reconfigurando el modo en que estos 3 países del norte de América quieren reconfigurar sus relaciones y integrarse de una manera más equilibrada, más equitativa. Obviamente teniendo en cuenta los históricos desequilibrios que han precedido. Y también creo que se fortalece la posición de México en cuanto a su liderazgo en América Latina, pero en particular en Centroamérica. Desde este punto de vista, creo que el discurso de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, o sea, ese discurso de apoyo
social a las clases medias y sobre todo a los sectores más desfavorecidos, ese primero los pobres, sí está haciendo eco en la política internacional. Hoy amanecimos con la noticia, nada más ni nada menos, que el Congreso ya le aprobó a Biden, el Congreso de Estados Unidos, su política de gasto social. Y creo que en ese aspecto pues es irrebatible que esta visión de atender a clases históricamente desfavorecidas pues tiene que ser la ruta de los tres países. Ayer Trudeau manifestó su preocupación por las inundaciones en la British Columbia, en la Columbia Británica, porque como consecuencia del cambio climático pues están padeciendo estos fenómenos meteorológicos. Entonces tiene que ser esa la ruta de integración de América del Norte y también de Centroamérica. Atender a esos sectores históricamente desfavorecidos en un momento muy crítico para la humanidad, para el mundo que enfrenta el cambio climático. Así que creo que estas sí son las cumbres, las reuniones que tiene que atender Andrés Manuel y no a esas reuniones del COP26 de hace un par de semanas a las que lo criticaron por no ir, pero creo que aquí es en lo local, es donde se juega el destino de los países. Eso diría Vicente. ¿De aquí para dónde, José Alfredo? ¿De aquí para dónde el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya se sabe que hay por lo menos un plan de ruta que nos llevará a la próxima cumbre en el 2022 en México. ¿Qué sigue? Porque, bueno, entiendo que la oposición seguirá buscando atacar, lastimar, ridiculizar, lo de siempre. Pero esto no desnuda ya de una vez por todas a esos personajes que dicen que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. No los exhibe como unos payasos, por decirlo elegantemente. ¿Qué sigue para el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuarta transformación? ¿Cómo lo ves tú, José Alfredo? Pues mira, Vicente, te diría que lo que Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho, la mejor política exterior es la interior. Y Andrés Manuel López Obrador está demostrándole al mundo que con lo que está haciendo en México se está ganando el respeto de todo el orbe, porque los resultados están a la vista. Y en ese sentido, entre más se hace evidente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de sus políticas públicas, pues más ridícula se ve la oposición y más ridículo se ven los chayoteros que pues se quedan gritando solos. Lamentabilísimo el papel de las senadoras panistas en el Senado que vamos sin argumentos y sin nada, se ponen a gritar cualquier tipo de cosas. Yulén rementiría también. Entonces, bueno, yo siento que ellos están quedando en un completo ridículo, porque antes asustaban que Estados Unidos se iba a enojar, que nos iban a castigar, etcétera, etcétera. Pero ahora cuando estamos viendo que los dos presidentes de Estados Unidos que le han tocado a Andrés Manuel López Obrador lo tratan con una deferencia que jamás habíamos visto en los tiempos contemporáneos con algunos presidentes de México, salvo Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas, pero pues de unos añitos para acá habían sido puras vergüenzas. Entonces yo siento que esta gente queda en ridículo y lo que sigue, una cosa que fue importantísima y que fue un paso adelante de Andrés Manuel López Obrador, es dirigirse ya a los mexicanos para defender a los mexicanos en Estados Unidos, cosa que nadie había hecho porque no tenían la calidad moral para hacerlo, pero inteligentemente Andrés Manuel López Obrador le dice: nadie como usted, presidente Biden, había hecho tanto o había tenido esa decisión de apoyar la regularización de 11 millones o 10 millones de mexicanos que están por allá. Y entonces dice: ojalá y el Congreso haga caso, es decir, no de una manera no injerencista, sino agradeciéndole al presidente Biden, pues dice: vamos a estar al pendiente de lo que el Congreso diga. Ahora, con la fortaleza que se vio de gente en Nueva York y ayer en Washington, pues ya la van a empezar a pensar tanto los republicanos y los demócratas
en no apoyar a los migrantes, porque antes estaba diseminada la migración, pero ahora tenemos a un gran líder al que están siguiendo, que cruzan Estados Unidos para irle a decir adiós a lo lejos de la ventana. Ahí lo pudimos ver en Sin Censura, cómo gente me cruzó todo el país para solamente echarle una porra y decirle adiós por la ventana al presidente. Entonces imaginemos la decisión de toda esa gente ya con el papel, con la pluma y la boleta electoral en la mano. Entonces creo que lo que sigue es una integración muy interesante con Estados Unidos y Canadá, y posteriormente una integración con Centro y Sudamérica. Y una cosa que me llamó mucho la atención que dijo Marcelo Ebrard: vamos a empezar a mandar vacunas al Caribe. Entonces, vamos a ver si ese Caribe está dentro Cuba, y si está dentro Cuba de ese Caribe que mencionó Marcelo Ebrard, quiere decir que se van a empezar a ablandar las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Y si Andrés Manuel López Obrador ha convencido tanto a Trudeau como a Biden de que tenemos que responderle como un continente al crecimiento chino, al crecimiento de Asia, porque Asia y América son los dos continentes más grandes del mundo. Ellos el uno y nosotros el dos. Estamos en una competencia naturalita. Entonces tenemos que ir todos juntos de manera creativa a competir con China, y desde luego Cuba es una pieza fundamental. Si queremos ir todos juntos, tiene que estar Cuba dentro. Entonces, con esa mención que hizo Marcelo Ebrard del Caribe, creo que se empieza a abrir una esperanza de que se empiecen a suavizar las relaciones Estados Unidos y Cuba. Pues ojalá que así sea. Y para cerrar tu reflexión, doctor Isaac de Paz, te lo pregunto porque acabo de ver algo que me dejó helado. La opinión de Raimundo Rivapalacio dice: al final del día López Obrador no decepcionó en la cumbre de líderes de América del Norte. Sus discursos públicos improvisados fueron reiterativos, erráticos e inocuos. Es decir, no aprovechó el viaje a Washington, dice Raimundo Rivapalacio. Cierro con tu reflexión, mi querido Isaac de Paz. Pues, ¿qué podemos decir de todos esos eunucos políticos que, pues, la verdad es que ni me merece ninguna opinión ese personaje? La verdad no me quiero, la verdad, limitar a opinar sobre lo que diga Raimundo. A mí esa gente es gente menor, diría el doctor, el ingeniero Javier Barros Sierra. Así te lo dejo, Vicente. No me parecen nada relevantes esas opiniones de esos columnistas de Undécima. En resumen. ¿Cómo cierras? ¿Con qué reflexión cierras sobre el rumbo de esta cuarta transformación con un presidente, creo yo, empoderado, más empoderado que nunca por el respaldo popular y ahora por su relación con los tres en estas cumbres de los tres amigos? Pues yo cerraría diciendo que Andrés Manuel López Obrador es una pieza clave para los Estados Unidos, porque es quien puede poner en armonía a Estados Unidos con Centro, Sudamérica, el Caribe, y me atrevería a decir que en base a una excelente relación que se ha mostrado con China, que recordemos que hace poco se hizo este puente aéreo de colaboración entre México y China, y pues bueno, ha dicho China que siempre le agradecerá a México porque fue el primer país en apoyarlo durante esta crisis sanitaria, y pues entonces con esta relación que tenemos con China, con Estados Unidos, con Canadá, con Centro y Sudamérica, creo que, y la posición geográfica inclusive, creo que estamos en un momento estelar donde México por primera vez está aprovechando sus tratados internacionales, su posición geográfica y la mano de obra de los trabajadores, la creatividad de nuestros paisanos en Estados Unidos, y de esa forma México va a tener un crecimiento económico muy importante en los 3 años que vienen, y va a tener un crecimiento de bienestar muy fuerte, y esto nos va a seguir empoderando con el mundo, que nos empieza a copiar, porque les duela a quien le duela, los programas del bienestar de Andrés Manuel López Obrador están siendo copiados en varias partes del mundo, y entonces sigue una gran influencia de México, y no debemos olvidar que están emergiendo cada día
los pueblos originarios en Oaxaca, en Sonora, todos están emergiendo porque ahora pues se les ha dado un trato preferencial y siento que vamos a notar la influencia de nuestro país en todo el mundo y con el resurgimiento de nuestros pueblos originarios que va a ser mágico para todo el planeta. Eso lo vamos a ver y estoy completamente seguro que así será. Muy bien, doctor Isaac de Paz González, ¿por qué no cerramos con tus redes sociales para que la gente te respalde? Gracias, Vicente. Sí, me pueden seguir en @Isaac de Paz, Isaac con Z, Isaac de Paz en Twitter y en mi canal de YouTube, donde tengo ahí pues algunos análisis constitucionales, jurídicos. Y muchísimas gracias, Vicente. Te felicito nuevamente por esta excelente cobertura. A ti, a Toñito, a todo el equipo, a Ceci, a don David y bueno, a toda la banda de Sin Censura. Muchísimas felicidades y muchas gracias también aquí al colega invitado por compartir esta mesa. Que tengan una excelente tarde o día. Gracias, doctor José Alfredo Gutiérrez Falcón. Cerremos invitando también a la gente para que te respalde. Gracias. Miren, en Twitter me encuentro como @Gutiérrez Falcón, en Facebook como JA Gutiérrez Falcón y los invito a visitar mi web oficial que se llama gutierrezfalcón.media. Ahí van a poder encontrar mis artículos, mis comentarios, todos los videos que grabo contigo, ahí están y pues ahí van a poder encontrar mucho material y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. ¿Sí?